Alguien estuviera envolviendo la montaña con una manta tibia. Su vida era simple, casi minimalista, construida con ahorros pacientes y reparos improvisados que ella misma aprendió a hacer. A veces sentía la soledad como quien nota un zumbido ao longe, mas nunca como ameaça. Era uma mulher meticulosa, atenta, com um olhar treinado para detectar gestos falsos. Habilidade que só se desenvolve após décadas observando adolescentes tentando enganar um boletim. Su hijo Daniel era su único vínculo. Familiar cercano, un muchacho amable y de corazón tibio que la visitaba siempre que podía. Tenía esa inocencia rara en hombres adultos, una confianza casi automática en cualquiera que le sonriera. Helen lo veía como quien observa a un ciervo joven caminar sin darse cuenta de los lobos alrededor. Cuando él le presentó a Melissa, una consultora financiera de voz dulce pero mirada demasiado calculada, Helen sintió de inmediato una alerta interna, una especie de cosquilleo en el pecho que solo aparece cuando algo no encaja del todo. Melissa preguntaba demasiado sobre la propiedad, sobre el valor del terreno, sobre la edad de Helen, y hacía comentarios envueltos en una educación exagerada, como quien prueba un límite sin parecer que lo hace. Daniel, encantado, no notó nada, pero Helen, con su instinto casi quirúrgico para detectar comportamientos humanos, entendió que esa mujer tenía un plan, aunque todavía no sabía cuál. Con el paso de las semanas, Melissa comenzó a aparecer en la cabaña sin previo aviso, siempre con una bolsa de víveres que Helen no había solicitado y con una sonrisa demasiado amplia, como si quisiera dejar claro que estaba haciendo un favor. Caminaba por el interior de la casa con una confianza impropia, tocando muebles, abriendo cajones por accidente, entrando y saliendo como si estuviera midiendo cada rincón. Comentaba cosas pequeñas, pero cargadas de veneno suave, que mantener una cabaña sola debía ser agotador, que quizá Helen estaba descuidando. Detalles que a veces las personas mayores subestimaban lo vulnerables que podían llegar a ser. Helen escuchaba todo con una paciencia que solo los maestros jubilados desarrollan, sin mostrar que cada palabra le caía como una gota fría entre los omóplatos. Lo más inquietante comenzó cuando Daniel, normalmente equilibrado, empezó a repetir ciertas frases idénticas a las que Melissa le decía, que tal vez era hora de organizar el futuro, que un testamento actualizado sería práctico, que quizá Helen debería delegar parte de la administración del terreno antes de que algo inesperado pasara. Eran comentarios envueltos en buenas intenciones, pero Helen sabía reconocer el origen ajeno de un pensamiento. Cada vez que Daniel hablaba, ella escuchaba la voz de Melissa, no la suya. Y aunque Helen no se dejaba influenciar fácilmente, sentía una sombra creciendo detrás de la rutina tranquila de su vida. Una sombra que no había invitado, una que caminaba con tacones elegantes y perfume caro, decidida a colocarse donde no pertenecía. El verdadero quiebre emocional para Helen llegó cuando notó que la gente del pequeño pueblo cercano empezó a tratarla de forma distinta. La señora que siempre le guardaba manzanas frescas en la tienda, ahora le hablaba despacio, demasiado despacio, como si temiera que Helen no entendiera palabras simples. El joven del almacén, que antes la saludaba con un gesto firme, ahora preguntaba 2 veces si ella recordaba la cuenta correcta. Incluso su vecino, un hombre parco pero respetuoso, insinuó que la había visto dejar la puerta trasera abierta más de una vez. Helen sabía que nada de eso era verdad, y la precisión del rumor le reveló algo inequívoco. Alguien estaba construyendo una historia sobre ella, bloque a bloque, como quien arma una trampa invisible. Y solo una persona tenía motivos suficientes para hacerlo. Descubrir que Melissa había sembrado esos comentarios calculados fue como sentir que el suelo crujía bajo sus pies, no por miedo, sino por indignación pura. Helen llevaba una vida ordenada al extremo.
Anotaba todo. Revisaba 2 veces cada cierre, cada botón de la estufa, cada cerrojo. Su mente seguía afilada como un bisturí de laboratorio. Pero Melissa contaba con algo más peligroso que una mentira. Contaba con la predisposición social a dudar de una mujer mayor que vive sola. Crear la imagen de fragilidad era el primer paso, y Helen lo sabía. Aún así, no reaccionó de inmediato. Observó. Tomó nota. Y comenzó a juntar piezas, como quien estudia el comportamiento de una especie desconocida antes de enfrentarse a ella. El punto de alarma máxima llegó una mañana fría de octubre, cuando Helen encontró en su buzón un sobre dirigido a Harland Family LLC. Al principio pensó que debía ser un error postal, tal vez correspondencia destinada a algún comercio nuevo. Pero dentro había documentos detallados, sellados y preparados como si una empresa con su apellido realmente existiera. Entre las hojas descubrió algo aún más perturbador. La propiedad de su cabaña figuraba como en proceso de consolidación para esa supuesta compañía. Era un movimiento demasiado específico para ser casualidad. Y lo peor de todo era la firma, una imitación burda de la suya, lo suficientemente parecida como para engañar a quienes no la conocieran bien. Helen sintió un pulso frío recorrerle las manos. Melissa había cruzado una línea decisiva. Fue entonces cuando Helen decidió acudir a Ruth Bennett, una abogada conocida por su rigidez, ética y su capacidad casi quirúrgica para detectar fraudes disfrazados de burocracia. En cuanto Ruth revisó los papeles, frunció el ceño con la rapidez de quien ya ha visto ese patrón demasiadas veces. Crear dudas sobre la lucidez de la víctima, manipular emocionalmente a familiares, obtener firmas bajo presión y, finalmente, absorber propiedades vía empresas fantasma. Ruth llamó a eso un manual de explotación financiera. La abogada le explicó que era necesario actuar antes de que Melissa intentara algún movimiento irreversible, pero hacerlo sin alertarla. El primer paso sería transferir la cabaña a un trust revocable con registros sellados, inaccesibles para cualquiera que no fuera Helen. El segundo, documentarlo todo. Siguiendo las instrucciones de Ruth, Helen instaló pequeñas cámaras discretas en los rincones más estratégicos de la cabaña, detrás de un estante ligeramente inclinado, entre 2 vigas del techo y en un viejo reloj de madera que ya no marcaba la hora, pero que ahora tendría un propósito nuevo. También comenzó a registrar conversaciones, no de manera abierta, sino con esa calma sigilosa que había perfeccionado durante años, enseñando a estudiantes que siempre intentaban ocultar algo. Catalogó cada documento falso, cada intento de Melissa por ayudarla, con papeles que en realidad escondían trampas, y cada vez que Daniel repetía comentarios que no eran suyos. Helen, sin mostrarlo, estaba reuniendo un arsenal silencioso. Melissa, confiada en su propia narrativa, volvió a la cabaña varias veces con formularios que describía como simples permisos, insistiendo con voz melosa en que solo buscaba proteger a la familia. Helen fingía dudar, arrugaba la frente, pedía tiempo. Decía que necesitaba leer las letras pequeñas mientras simulaba cierta torpeza para pasar las páginas. Era una actuación sutil, casi artística, diseñada para que Melissa bajara la guardia y creyera que la presión emocional estaba funcionando. Pero Helen no firmó ni una sola hoja. Cada encuentro quedaba registrado en video y audio, incluyendo las frases que Melissa soltaba sin pensar, como pequeñas grietas en su máscara perfecta. A cada visita, Helen confirmaba algo que ya intuía. Melissa no tenía paciencia para el engaño prolongado, y tarde o temprano cometería un error grave. La oportunidad de atrapar a Melissa llegó cuando Helen decidió fingir un viaje de varios días para visitar a una antigua colega. En realidad, nunca salió de la montaña. Preparó la cabaña como
Si estuviera deshabitada, apagó todas las luces, dejó una maleta vacía visible desde la ventana y condujo su camioneta hasta un punto donde ningún vecino pudiera verla. Luego regresó por un sendero lateral y se ocultó en un pequeño cuarto de almacenamiento que había utilizado durante años para guardar herramientas. Desde ahí, conectada a las cámaras, observó en silencio, como una científica esperando el comportamiento clave de una especie depredadora. Melissa apareció al día siguiente con una seguridad que revelaba lo mucho que había planeado ese momento. Usó una llave que había sustraído en alguna de sus visitas, algo que Helen ya sospechaba, y entró como si la casa fuera suya. Caminó despacio, inspeccionando cada habitación con una sonrisa satisfecha, cambiando de lugar objetos que Helen mantenía perfectamente ordenados, tomando fotografías desde ángulos calculados, murmurando frases sueltas sobre lo bien que quedaría todo cuando la venda. Incluso dijo en voz alta que no pensaba dejarle ni un centavo a Helen. Cada palabra quedó registrada con nitidez, formando el tipo de evidencia que no deja espacio para interpretaciones benévolas. Cuando Ruth vio las grabaciones, entendió que ya no se trataba solo de un intento de manipulación, sino de un delito cuidadosamente estructurado. La abogada se movió con la frialdad metódica de quien conoce bien este tipo de predadores financieros. Reunió los documentos falsificados, verificó las firmas del notario inexistente y preparó un informe destinado a las autoridades. Le pidió a Helen que mantuviera la calma, que siguiera interpretando el papel de mujer confundida y que evitara cualquier confrontación directa. Helen, aunque firme, sintió por primera vez un cansancio profundo, como si cada acto de Melissa hubiera sido un intento de borrarla de su propia vida. Pero también sintió algo más, una determinación que le enderezó la espalda. En este punto de la historia, cualquiera que esté escuchando esto probablemente sienta la misma mezcla de rabia e incredulidad que Helen sintió al ver cómo alguien podía desmontar su reputación con tanta facilidad. Y por cierto, si tú sigues aquí acompañando este relato, cuéntame desde dónde lo estás viendo o leyendo. A veces, saber que hay ojos atentos en distintos lugares del mundo le recuerda a muchas personas mayores que no están solas, que hay comunidad, que hay gente que escucha. Después de respirar hondo, Helen aceptó que no podía cambiar los rumores ni la percepción temporal del pueblo, pero sí podía controlar la verdad. Y la verdad estaba ahora registrada en audio, video y documentos sellados. Lo que antes era una sospecha, ahora era un caso sólido. Melissa regresó a la cabaña 2 días después, esta vez acompañada por un camión de mudanzas y 3 hombres que parecían no cuestionar nada, mientras les mostraba un documento de propiedad impreso con orgullo. Hablaba con una autoridad casi teatral, señalando muebles, indicando qué debía cargarse primero, diciendo que la antigua dueña ya no estaba en condiciones de manejar nada. Los trabajadores, aunque confundidos, comenzaron a mover cajas vacías que Helen había dejado estratégicamente para no generar daños reales. Melissa caminaba con pasos rápidos, revisando papeles falsos con la misma seguridad de quien cree haber ganado una partida sin saber que el tablero entero está siendo observado por otros ojos. Apenas los hombres comenzaron a levantar el primer mueble, llegaron los oficiales. 2 patrullas se detuvieron frente a la cabaña, levantando una nube de polvo que flotó unos segundos sobre la grava. Los agentes descendieron con expresión firme, pidieron los documentos y los revisaron en silencio, intercambiando miradas que Melissa no supo interpretar. Cuando mencionaron el nombre del notario, uno de ellos soltó un breve «esto no existe», que cayó como un martillazo en la escena. Melissa intentó justificarlo todo con una sonrisa tensa, pero su discurso se desmoronaba a cada pregunta. Era como
Ver una estructura frágil caer pedazo a pedazo sin que ella pudiera detener el colapso. Mientras los oficiales seguían revisando cada hoja, la puerta de la cabaña se abrió con un ligero chirrido, el mismo sonido que Helen había escuchado todas las mañanas durante años. Allí estaba ella, de pie en el umbral, sosteniendo una taza de té caliente entre las manos, con la serenidad de quien ha visto llegar la tormenta, y aún así eligió no esconderse. Su aparición congeló el aire. Melissa se quedó inmóvil, incapaz de sostener la mirada de Helen, como si solo entonces comprendiera que había subestimado profundamente a la mujer que intentaba desplazar. Los oficiales saludaron a Helen con respeto inmediato, y uno de ellos incluso ofreció ayudarla a bajar el pequeño escalón de la entrada, aunque ella no lo necesitaba. Ruth apareció detrás de Helen, con una carpeta impecablemente organizada, y la confianza tranquila de quien ha esperado ese momento exacto. Abrió los documentos del trust revocable, mostró los registros sellados, presentó copias certificadas y reprodujo parte de los audios captados en la cabaña. Los oficiales escucharon atentamente, sin levantar la vista del dispositivo de grabación. Cada frase de Melissa quedaba expuesta, cada intento de manipulación, cada mención a una supuesta propiedad que nunca fue suya. Melissa respiraba de forma entrecortada, como si el aire mismo hubiera dejado de colaborar con ella. Cuando uno de los agentes le pidió que colocara las manos detrás de la espalda, su máscara finalmente cayó. No quedaba rastro de elegancia, solo pánico. Daniel llegó poco después, avisado por uno de los oficiales, y al ver a Melissa esposada junto al camión de mudanzas, quedó tan pálido que parecía que la luz misma lo había abandonado. Durante un instante, no supo si mirar a su madre o a la mujer con la que había compartido meses de vida. Cuando finalmente vio los documentos falsificados, los audios y la evidencia capturada por las cámaras, su expresión se quebró por completo. No lloró, pero sus ojos parecían sostener un temblor silencioso, ese tipo de vergüenza profunda que deja cicatrices invisibles. Entendió, de golpe, que había sido manipulado con habilidad quirúrgica y que, sin querer, había puesto en riesgo a la persona que más lo había amado en toda su vida. Helen no lo abrazó de inmediato. Lo miró con esa mezcla de firmeza y ternura que solo las madres cansadas pero sabias pueden sostener. Sabía que Daniel también era víctima, aunque en otro nivel, atrapado entre la culpa y la ingenuidad que Melissa había sabido explotar. Cuando él finalmente se acercó, murmurando un «lo siento» casi inaudible, Helen apoyó una mano en su espalda y le dijo que no era el momento de culparse, sino de aprender. Melissa fue trasladada a la patrulla mientras maldecía entre dientes, incapaz de aceptar que todo su plan había sido desmontado por la misma mujer a la que consideraba débil. El silencio que quedó después fue, por primera vez en 1900 semanas, un silencio limpio. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, declaraciones y silencios largos en la mesa de la cocina. Daniel se quedó algunos días en la cabaña, no por necesidad, sino por una especie de reparación emocional. Ayudaba a Helen a cortar leña, a revisar la huerta, a ordenar estantes que no necesitaban orden. Pequeños gestos que funcionaban como disculpas tácitas. Helen lo observaba sin juzgarlo, porque entendía que la culpa era un peso inútil si no se transformaba en aprendizaje. Ruth, mientras tanto, mantuvo contacto constante, preparando la acusación formal contra Melissa por falsificación, fraude, invasión de propiedad y explotación de persona mayor. Cada documento firmado era un recordatorio de que, aunque Helen viviera en las montañas, no estaba aislada del mundo ni indefensa ante él. El pueblo, tan rápido para creer los rumores, también fue rápido para corregirlos una vez que la verdad salió a la luz. El joven del almacén volvió a saludarla con
firmeza. La mujer de las manzanas le pidió disculpas con lágrimas en los ojos. Incluso el vecino parco se acercó a dejar un paquete de leña como gesto de respeto. Helen recibía todo eso con la calma de alguien que ya no necesitaba validación. Había visto cómo la percepción pública podía cambiar con el viento y aprendió que la única narrativa que valía la pena sostener era la propia. Volvió a su rutina conocida: el té, los libros, la chimenea, pero con una mirada distinta, más afilada y más anclada en la certeza de que su intuición nunca la había traicionado. A medida que las semanas avanzaban, Helen comenzó a recibir llamadas de otras mujeres mayores del condado que habían escuchado su historia a través de Ruth o de los oficiales. Algunas querían consejo, otras solo necesitaban que alguien confirmara que lo que estaban viviendo no era exageración ni paranoia. Helen escuchaba cada relato con una mezcla de dolor y reconocimiento, entendiendo que su experiencia no era aislada, sino parte de un patrón silencioso que afectaba a muchas. Ese descubrimiento despertó en ella un tipo distinto de fuerza, una que no nacía de la defensa propia, sino de la voluntad de proteger a otras. Empezó a anotar ideas en un cuaderno gastado: pasos de seguridad, señales de alerta, cómo formalizar documentos, cómo enfrentar manipulaciones sutiles. Si conoces a alguien mayor que podría estar viviendo algo parecido, comparte este relato o este video con esa persona. Y si has llegado hasta aquí, deja un like y comenta qué parte de la historia te impactó más. A veces, un simple gesto puede ser la diferencia entre que alguien siga en silencio o encuentre la valentía para pedir ayuda. Nadie debería enfrentar este tipo de manipulación solo, y tu interacción puede ser el empujón que otra mujer necesita. Con esa idea en mente, Helen decidió organizar pequeños talleres gratuitos en el centro comunitario del pueblo. No eran grandes eventos, apenas grupos de 5 o 6 personas sentadas alrededor de una mesa sencilla. Pero en esos encuentros, Helen descubrió que su voz tenía un peso inesperado, uno que nacía no de la autoridad académica, sino de la experiencia vivida. Con el tiempo, los talleres se hicieron más frecuentes. Algunas mujeres llegaban temblando, con carpetas de documentos que no entendían, o historias de familiares que parecían demasiado amables para ser sospechosos. Helen las escuchaba con la paciencia que había cultivado durante 30 años de docencia, pero ahora con una sensibilidad más profunda. Sabía exactamente cómo se sentía tener la propia identidad cuestionada, cómo era que otros definieran tu lucidez según sus intereses. En cada sesión, repetía una frase que se volvió casi un lema: la intuición no es paranoia, a veces es memoria antigua de supervivencia. Las mujeres asentían, algunas con lágrimas, otras con un alivio que les iluminaba los ojos. Daniel asistió a uno de los talleres en silencio, sentado al fondo, tomando notas como si fuera un estudiante que por fin había entendido la importancia de prestar atención al comportamiento humano. Cuando terminó la sesión, se acercó a Helen con una mezcla de orgullo y tristeza, y le dijo que verlo hablar así le había enseñado más que cualquier discurso moral que pudiera haber recibido. Ella no respondió de inmediato. Simplemente le tocó el brazo con una ternura que solo podía existir después del dolor. Sabía que su relación había pasado por una grieta profunda, pero también sabía que estaban construyendo algo nuevo sobre cimientos más sólidos, más conscientes, más verdaderos. Con los meses, Helen volvió a su rutina en la cabaña, pero nada era exactamente igual. El silencio seguía siendo el mismo, pero ahora tenía un eco distinto, uno que no sonaba a soledad, sino a propósito. Cada mañana, mientras bebía su té y observaba la niebla levantarse entre los pinos, pensaba en las mujeres que había conocido, en los relatos que había escuchado, y en la extraña ironía de que, a sus 60 y tantos años,
estuviera enseñando algo que nunca figuró en los libros de biología: cómo identificar a un depredador emocional. Su cabaña, antes símbolo de retiro, se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban orientación. Y aunque Helen no lo decía en voz alta, sentía un orgullo sereno por haber transformado un intento de despojo en una fuente de fuerza colectiva. El caso contra Melissa avanzó rápidamente. Fue declarada culpable de falsificación, fraude y explotación de persona mayor, y su condena dejó claro que la justicia, aunque lenta a veces, aún podía ser precisa. Cuando Helen recibió la notificación final, no sintió victoria ni rencor, solo un cierre necesario. Guardó el documento en una carpeta azul que etiquetó como «fin de un error». Respiró hondo y volvió a encender la chimenea. Su vida ya no era la misma, y tampoco quería que fuera. Había aprendido que incluso en los lugares más aislados, las amenazas pueden ser silenciosas, pero también lo pueden ser la resistencia y la inteligencia. Al final, Helen entendió que no habían intentado robarle solo la cabaña, habían intentado borrar su autonomía, y ella, con paciencia, estrategia y dignidad, la recuperó por completo.